actividades de cada uno de estos programas. Se deben también crear comités directivos especiales para cada uno de ellos, y a nivel regional crear los equipos técnicos regionales, es decir, personal especializado en cada una de las regiones que se encarguen de la operatividad de estos programas, que estén dedicados a tiempo completo y exclusivo a estos programas. Porque si no, podemos tomar a un funcionario del ACREO o de la UGEL, que ya por sí tiene muchas actividades, y le encargamos más actividades y no las va a poder cumplir cabalmente. En siguiente lugar tenemos las políticas orientadas a los maestros. Como sabemos que es un elemento fundamental para la sostenibilidad de estos resultados. Y aquí solo quería mencionarles tres puntos. En primer lugar, queremos revisar, ajustar y expandir la carrera pública magisterial. Tiene todavía algunos elementos que se pueden mejorar, pero la incorporación de nuevos docentes se haga de acuerdo a un plan concreto, con metas definidas para los diferentes años, y eso esté sustentado también de acuerdo a la carga fiscal que pueda representar. Por otro lado, es necesario atraer nuevos jóvenes talentosos a la enseñanza pública. En otros sistemas, como de Corea, de Finlandia, de Singapur, son justamente los graduados universitarios de tercio superior los que ingresan a la docencia pública. ¿Podría implementarse aquí un sistema similar? Es la pregunta, y eso es lo que queríamos apuntar. Pero para que estos jóvenes talentosos puedan acceder o tengan un espacio dentro de la docencia pública, es necesario al mismo tiempo implementar algún esquema de un retiro voluntario de los docentes que actualmente están ejerciendo la docencia, pero tienen bajo desempeño. Ya el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico había mencionado en una nota de política también un esquema en el cual sería un incentivo monetario o una participación en un programa de conversión laboral para estos docentes que tienen bajo desempeño y puedan retirarse voluntariamente del profesorado. Y en tercer lugar, terminar la acreditación, el proceso de acreditación de los institutos superiores pedagógicos. Para ello todavía hay algunas trabas en cuanto a la formación de estas entidades evaluadoras que necesita todavía facilitarse. En cuanto a la gestión, el principal reto que hay en cuanto a la gestión educativa es la profesionalización y la modernización de la gestión educativa pública. Y aquí sí hay varios puntos que se pueden hacer. Primero, desde una reforma institucional a nivel regional, desde agilizar los procesos administrativos a nivel de la DRE o de la UGEL, utilizar tecnologías de información que hagan más ágil la transferencia de conocimientos y de las actividades y de las diferentes información que se necesitan. Y por otro lado, desarrollar una carrera pública de administración educativa. Sabemos que el personal de las UGELs y de la DRE son a veces docentes destacados, es decir, que no tienen una especialización en administración o en gerencia. Entonces sería recomendable desarrollar una política, una carrera pública de administración educativa, ya sea como parte de la carrera pública magisterial o como parte de una carrera pública ya con los demás sectores. Y un elemento fundamental es la autonomía escolar. Actualmente los directores no tienen un poder de decisión sobre los procesos pedagógicos o ni siquiera de administración de las mismas escuelas. Hay algunas iniciativas que se han implementado, como el programa de mantenimiento preventivo, en la cual tienen que transferir el dinero directamente a una cuenta del director para que él pueda desarrollar mantenimiento de la infraestructura de la escuela. ¿Por qué? Porque las escuelas aún no tienen personalidad jurídica, es decir, no pueden recibir plata directamente. Entonces, por eso lo hacen a través de este mecanismo que es más directo. Y para las zonas rurales sí es necesario el desarrollo o la conformación de redes educativas, dada la dispersión de los locales escolares en este ámbito. Finalmente, respecto al financiamiento, efectivamente, hay que aumentar el presupuesto, de todas maneras la respuesta es un sí. Pero ¿cómo se debe aumentar este presupuesto? Es la pregunta. Y es que, en verdad, este presupuesto adicional debe reflejar, por un lado, el costo verdadero de la provisión de servicios educativos con calidad. ¿Y eso qué implica? Bueno, en primer lugar, saber cuál es ese costo. Hay que estimar, y además ya hay un estudio en camino hecho por USAID, en el cual están estimando justamente el costo por proveer servicio educativo por diferentes tipos de escuelas en nivel primario. Y de acuerdo a eso, implementar el presupuesto de acuerdo al número de estudiantes que hay por escuela, por jurisdicciones. Y eso nos lleva a implementar un esquema de financiamiento per cápita, es decir, por estudiante, de acuerdo a las características donde estudien. ¿Sí? Todo ello
todas esas políticas no podrían ser sostenibles si es que no se cuenta con un adecuado sistema de información. Y aquí el tema es crítico, porque el Ministerio de Educación tiene diversas bases de datos, diversas, que ayudan al proceso administrativo de por sí. El problema es que, por un lado, son antiguos y por otro lado, están desconectados entre sí. Ustedes, si van ahorita al Ministerio de Educación y preguntan cuántos docentes hay en tal escuela, no saben. No saben cuántos docentes hay en una escuela determinada, o incluso puede haber dentro del sistema de datos que maneja las planillas de docentes fantasmas. ¿Por qué? Porque no está unido por RENIEC, para saber si hay a través del DNI se puede identificar directamente a los docentes. No hay ese tipo de conectividad que permita agilizar el proceso de toma de decisiones que son manera eficiente y eficaz. Por eso se recomienda tener un sistema integrado que produzca esta información de manera oportuna, eficiente sobre las instituciones educativas. Por un lado, la información académica, es decir, la asistencia en las diferentes escuelas de los niños, las actas de notas, uso de materiales, sobre la oferta pública, es decir, cuántas escuelas hay, vincular esto con temas de demanda para saber si las escuelas son suficientes o insuficientes para crear planes de implementación de la inversión de otras escuelas. Información de personal que es crítico, saber cuántos personal administrativo, docentes, cuáles son sus características, si hay necesidad de más o menos, actualmente no se sabe toda esa información o está muy delimitada. Y finalmente la información financiera para el manejo más eficiente de los recursos. Y también es necesario la información comparativa, es decir, que podamos comparar no solo internacionalmente, pero también local y regionalmente, desde tendencias educativas, experiencias, logros de los aprendizajes y de diversos indicadores. Toda esta información debe estar unida en un solo sistema que permita justamente que cualquier persona, nosotros, el Ministerio o el Gobierno regional, pueda tener información de manera más oportuna y eficiente. Muy bien, para concluir, solo quería mencionarles, sabemos los avances que ha habido durante los últimos años en el sector de educación, la ampliación de cobertura inicial, la mejora de los aprendizajes en los últimos 3 años, la implementación de acompañamiento pedagógico, incorporación de maestros en la carrera pública, el proceso de descentralización que se hace en la regionalización completa, pero por otro lado todavía hay algunos desafíos, y esto es que hay una cobertura mínima en educación inicial, especialmente entre 0 y 2 años, la mayoría de los estudiantes, el 70% de los estudiantes no logra los aprendizajes previstos, hay todavía insuficientes recursos para aprender a enseñar, una débil autonomía escolar y todavía hay necesidad de una educación más eficiente y equitativa. Respecto a la municipalización, es también un desafío. ¿Qué podemos hacer ahí? Y es que el modelo de descentralización que plantea la municipalización es paralelo al proceso que ya se viene dando desde el año 2002, que es la regionalización, que es un modelo de regionalización que está de acuerdo al marco legal vigente, digamos, un modelo que también va en línea con lo que dice el Proyecto Educativo Nacional y facilita la coordinación intergubernamental. Son 26 modelos regionales, imagínense hacer una coordinación con 1800 distritos. Entonces ahí lo que se sugiere es fortalecer el rol de los gobiernos regionales en la gestión educativa y limitar la municipalización de la educación en aquellos distritos donde ya ha habido experiencia a través del plan piloto, donde ha habido algún tipo de éxito de mejora del logro de aprendizaje. En este contexto, la formulación y aprobación de la ley de operaciones, la ley de organización y funciones del sector de educación es clave para definir justamente los roles de los diferentes tipos de niveles de gobierno. Siguiente. Muy bien, y para resumir las propuestas de política, bueno, en primer lugar, para producir mejoras en corto plazo, se plantean los programas estratégicos ya mencionados, para sostener y potenciar estos impactos en el mediano y largo plazo en las políticas nacionales de desarrollo profesional docente, para que los funcionarios cumplan a cabalidad sus funciones, se debe profesionalizar y modernizar la gestión educativa con enfoque de resultados, para asegurar el financiamiento se debe establecer fórmulas por alumno y que reflejen los verdaderos costos de la provisión del servicio educativo, y para que todas las estrategias señaladas sean posibles, es necesario poner en marcha el sistema integrado de información. Bueno, finalmente en el documento también se puede observar una pequeña hoja de ruta dividida en 3 periodos: a los 100 primeros días, al año del nuevo gobierno y a los 5 años, qué cosas deberíamos esperar, ¿no? Solo para mencionarle un par de puntos, bueno, a los 100 días, por ejemplo, se deberían consolidar los equipos técnicos de alto nivel en las áreas clave del sector de educación. La elaboración del presupuesto para el año 2012 también es vital, y de acuerdo que se haga de una manera conjunta con el Ministerio de Economía y Finanzas, los gobiernos regionales y el Ministerio de Educación,
Para el primer año, la definición de estándares de calidad, la articulación de un sistema de formación, evaluación y desarrollo profesional docente, presupuesto para nuevos programas estratégicos, entre otros. Y finalmente, las recomendaciones para los 5 años, la expansión del PELA, sexto de primaria, la evaluación de los aprendizajes, al menos en 2 grados para primaria, en 2 grados para secundaria, establecer un tipo de estándares para las evaluaciones de desarrollo infantil y otorgar personería jurídica a las instituciones educativas de largo plazo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.